Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Vamos a hablar hoy de algo muy interesante. El status quo, la sensación de pertenecer a una clase que incluso ante las circunstancias a la que ha sido llevada la humanidad, la clase media se transformó en una meta deseada. ¿Y cómo afecta eso a la paz mental, a la paz del alma? ¿Cómo están estas dos realidades interconectadas? Vamos a hablar del tema y vamos a intentar hacer con que este conocimiento nos lleve a comprender un punto que nos ayude a trascender este mundo material, utilizando todo lo que tenemos a nuestro alrededor como una herramienta, la herramienta que Dios nos puso enfrente. Vamos a ello. La clase media o conciencia media, el velo del estatus y la paz del alma. Una exploración védica sobre la identidad socioeconómica y la realización espiritual. El sueño material y la pesadilla existencial, porque en sí vivimos como una circunstancia de ilusiones constantes que se comparan fácilmente al sueño cuando estamos dormidos y creemos que la realidad externa y superficial es la esencia misma de nuestra realidad, sin darnos cuenta que es el karma momentáneo por el cual estamos viviendo en esta efímera circunstancia de esta vida. Vamos a ello. La clase media es el sueño dorado de la sociedad material. Representa la cúspide del logro dentro del sistema. Imagínense, llegar a la clase media, ser de clase media es la cúspide del logro hoy en día. Y claro, porque han achicado de una manera tal la condensación de los humanos en un alineamiento de igualdad, que no es más que una ilusión, para poder con facilidad someterlos, ¿no? Esto representa la cúspide del logro dentro del sistema, ni demasiado pobre como para sufrir carencias extremas, ni tan ostentoso rico como para generar envidia de los demás. Es la zona de confort material por excelencia. Sin embargo, desde la óptica védica, este concepto es una de las ilusiones más sofisticadas y poderosas de Kali Yuga, porque no es una prisión de pobreza, sino una jaula de oro. Imagínense ustedes siendo un pajarito que está en una jaula de oro. ¿De verdad estarían preocupados por el material con el que está hecho la jaula? Yo creo que el deseo más profundo sería salir de la jaula, principalmente si en algún momento experimentaron la libertad. Porque claro está, quien hoy en día nace en una sociedad donde todo es una jaula, muy difícilmente cree que la libertad sea una variante aceptable. Incluso podrían llegar a, o no que podrían, lo hacen. Consideran la idea de la libertad del alma, la libertad en la felicidad, la libertad en las decisiones verdaderas, tuyas, no de los programas previamente incrustados en el inconsciente. No, hablo de tu libertad, la libertad del alma, de escoger. Eso hoy en día es considerado como una jaula, se invirtió todo. El problema radical es que la clase media es, ante todo, una identidad mental basada en la posesión y el consumo de objetos, materiales obviamente, y experiencias sensoriales. Con respecto a qué disfrute puedo llegar a tener en mi vida, voy a considerarme una persona exitosa. Si logro disfrutar constantemente de la materia, de las relaciones corporales, de la opulencia aparente ante el sistema y la sociedad y los demás, si logro representar un status quo ante los demás, voy a considerarme una persona exitosa. ¡Qué gran percepción diametral en relación a los Vedas, ¿no? ¿Por qué? Porque los Vedas plantean la realización del alma. Sat Chit Ananda, Sat, eternidad, Chit, conocimiento, Ananda, felicidad. La felicidad que nos compone. Somos seres que estamos compuestos de felicidad. Imagínense ustedes, pero por alguna razón mística, mágica y muy bien organizado de la suprema personalidad de Dios, no dijo Ananda Sat Chit o Ananda Chit Sat, no, dijo Sat Chit. Y primero es la eternidad, Sat, Chit, bajar el conocimiento desde lo divino y consecuentemente en un estado de vivencia constante de los dos primeros, desenvolvemos Ananda, la felicidad. Bastante diferente, ¿no? Así estamos. Su existencia depende por completo de la comparación constante
¿no? Siempre estamos observando que los demás tienen lo que yo no tengo, por ende, ellos están en una posición mejor. Imagínense esa ilusión, con los que tienen menos, para generar una sensación de seguridad y éxito. Comparamos incluso con los que tienen menos y con los que tienen más. Si los que tienen menos son aceptablemente manipulables, consideramos que podemos refregarles en sus caras la sensación de poder que tenemos ante tener una situación, ¿no? Y con los que tienen más, para generar una sensación de carencia y aspiración. Estamos tan retorcidos dentro de nuestra mente que asumimos la idea de la carencia, de las cosas que van diametralmente opuestas a la realidad nuestra como espíritus llenos de opulencia, como algo útil, como algo verdaderamente aceptable y como un patrón de conducta coherente. Este vaivén mental es una forma de tortura psicológica sutil pero constante, que mantiene al alma en un estado perpetuo de ansiedad leve, insatisfacción y miedo a perder lo alcanzado. Claro, en el momento que entramos en un cuerpo material consideramos que todo tiene un principio y un fin. Entonces, como voy a tener, luego puedo perder. Es el principio y el fin. Y como yo conseguí mediante un esfuerzo, no, nunca va a ser el karma, todo es parte del esfuerzo. Pero el karma está estipulado y nosotros tenemos lo que tenemos por karma. Eso lo dictaminan los Vedas, y quien quiera ir en contra de los Vedas está literalmente delirando. ¿Por qué? Porque son el conocimiento original de este planeta. Fueron establecidos por la Suprema Personalidad de Dios para ayudarnos a entender la esencia divina del alma. Entonces, acá estamos nosotros intentando constantemente alcanzar metas, tener verdaderas sensaciones de placer en relación a lo momentáneo, considerando que eso es la fuente de toda la alegría. El Bhagavad Gita identifica esto como el modo de la pasión, Raja Guna, en su expresión más pura, una energía febril dirigida a adquirir, mantener y proteger las posesiones. La vida se convierte en un ciclo interminable de trabajar para pagar las cosas que se supone que debemos tener para demostrar que pertenecemos a una clase que trabaja para pagar esas cosas. O sea, estamos viviendo un constante drama, una constante película en relación a tratar de representar un papel, pero no vivimos en lo más mínimo en el estado de la conciencia del alma. El samsara puro, la rueda cíclica del nacimiento y muerte y sufrimiento disfrazada de progreso y estabilidad. No hay forma de comprender que esta realidad momentánea que estamos viviendo es una ilusión a menos que nos acerquemos a personas sabias, a un maestro espiritual genuino y a el conocimiento védico, Guru, Shastra y Sadhus. Mientras no entendamos que el ciclo del samsara y el karma tienen que ser trascendidos y usemos toda nuestra energía al servicio de lo divino, vamos a estar acumulando karma constantemente, y todo eso tiene una repercusión en nuestra momentánea existencia en este plano material. La paz que promete la clase media es en realidad la paz de los cementerios, una quietud aparente que ocupa una muerte espiritual lenta. La gente que pasa se va distanciando paulatinamente del Dharma, distanciando paulatinamente de nuestra esencia divina, y de esa manera transformamos nuestra realidad en una opaca percepción de la existencia, donde creemos que todos los castillitos en el aire, claro. Cuando alguien tiene el sueño de tener una vida dármica, de una vida espiritual, él crea castillos en el aire. Pero si uno tiene el deseo de tener un montón de ladrillos apilados, con un techo arriba, un cochecito, ¿no? Un poco de sensaciones placenteras, eso no es un castillo en el aire, no. ¿Sabes qué? Te digo, querido amigo, querida amiga, ese castillo en el aire de la momentánea seguridad material se lo va a masticar con sal y pimienta la muerte. Y luego vas a tener que nacer nuevamente a tratar de entender tu realidad eterna. Los nuevos marcadores del estatus y el falso ego amplificado. El antiguo marcador del estatus era simple: tierra, oro, ganado. Los nuevos marcadores de la clase media alta o el rico pobre son más sutiles y por tanto más adictivos. Experiencias sobre posesiones, viajes exóticos. Me fui a Tailandia, me fui a India, me fui a Nepal, me fui a las Barbados, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Y qué pasa? Te vas allá, tenés un guía que te dice, mira, esta es una cosa histórica, el otro tenés acá una playita donde todos te dicen hacer esto, hacer lo otro, pero no sos libre. Ese es el tipo de viajes que hacen los esclavos.
cursos de mindfulness, cenas de restaurantes instagrameables. Imagínate, si lo podés postear para que te miren, es extremadamente útil. ¿Por qué? Porque la gente opina y vos sentís alimento en la opinión de los demás. Impresionante. Salud y wellness, membresías de gimnasios boutique, dietas orgánicas específicas, retiros de yoga costosos. Saben que el 90% de los retiros de yoga no le hacen felicidad, no le dan felicidad al alma. Nos hacen creer que somos partícipes de una élite que practica momentánea gimnasia del cuerpo, tratando de convencerse a sí misma de que alcanzó alguna meta trascendental. Nada más falso que todo eso, porque el yoga verdadero es la conexión divina con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y no me crean, búsquenlo, investíguenlo, porque es muy fácil opinar desde el asiento de quien no experimentó en lo más mínimo. Entonces, busquen, verdaderamente ámense a sí mismos, investiguen un poquito, lean el Bhagavad Gita como para comenzar. Y de ahí en adelante pueden tener opiniones diferentes. Conocimiento como adorno, suscripciones a podcasts intelectuales, cursos online de prestigio que no se estudian para la realización espiritual llana, sino para acumular capital cultural y conversaciones de cócteles. Es como ponernos a escuchar a mujeres o a hombres que dan podcasts o clases en YouTube, siendo que no nos ponemos a filtrar qué tipo de agenda llevan en el conocimiento que están manifestando. Están manipulando a la mente humana, están intentando que las mujeres pierdan su femineidad y se transformen en feministas, que los hombres disminuyan su masculinidad y se transformen en esclavos del sistema. ¿O qué están haciendo? Investiguen a las personas que escuchan, averigüen de dónde vienen, averigüen quién hace con que tengan éxito. ¿Qué hay atrás de todo el circo que estamos experimentando con nuestros ojos y oídos? Estos no son bienes malos en sí mismos, el veneno está en la intención. Desde la perspectiva védica, la intención lo es todo. Practico yoga para purificar mi cuerpo, mi mente, para poder meditar mejor en el divino, Sattva Guna, o para lograr un cuerpo esbelto que me haga sentir superior a los demás, Raja Guna, mezclado con el Ahamkara, el ego falso, que es la identidad de la mente que cree que es todo lo que existe a su alrededor y sus conquistas su única realidad. Y esa es la realidad momentánea del karma efímero que tenemos que vivenciar hoy en día, no es el alma. Viajo para ampliar mi comprensión del mundo y ver la diversidad de la creación de Dios, o para acumular fotos que cimientan mi estatus social. El estatus social en Instagram, en Facebook, por Dios. Tomen un poco de autoanálisis y analicen, experimenten verdaderamente la presencia de lo divino en ustedes mismos. Y eso desde un estado meditativo, porque de otra forma no se logra eso. Cada uno de estos nuevos marcadores se convierte en un ladrillo más en el muro del falso ego. La persona no dice tengo un cuerpo, dice soy una persona fitness. Es diferente. No somos el cuerpo externo y superficial que todos ven en el espejo. Somos un alma que momentáneamente está dentro de ese cuerpo. No dice voy de vacaciones, dice soy un viajero frecuente. La identificación con la plataforma corporal y sus adornos se profundiza, alejándonos dramáticamente de la comprensión de yo no soy este cuerpo. Aprendamos a entender de que todo lo que creemos ser no es más que una momentánea máscara tras otra máscara con otra máscara para poder cubrir otra máscara. La ansiedad del rico pobre, la esclavitud de las apariencias, la figura del rico pobre, alguien con altos ingresos pero atado a deudas aún más altas para mantener un estilo de vida. Es el arquetipo perfecto del sufrimiento de la conciencia, de clase media. Es la personificación del verso del Bhagavad Gita Dhyayato Visayam Punsan Sangas Tesu Payayate. Al meditar en los objetos de los sentidos se desarrolla apego por la sensación de placer que están en los sentidos, ¿no? Pero esos sentidos nos fueron otorgados para poder experimentar la realidad de este mundo material y de esa manera darnos cuenta de la diferencia entre lo que es el placer del alma, que es algo que se practica con felicidad por ser compuestos de felicidad, y los momentáneos placeres de la mente. Este apego, sanga, es la cadena. Su ansiedad no es por sobrevivir, sino por pertenecer. Todo el mundo quiere pertenecer. Enfrente mío vive un hindú que se hizo cristiano para poder encajar en una sociedad
británica. Imagínense ustedes, todo lo que la gente tiene que cambiar para encajar. ¿Y dónde está la autenticidad? ¿Dónde están los seres humanos que realmente son quienes son? No los que quieren los demás que sean. Ahí es donde está el punto, ¿saben? La mayoría de las personas nos atraemos a la autenticidad, pero convivir con la autenticidad se transforma en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a nosotros a intentar ser auténticos. Y claro, para intentar ser auténticos, para ser auténticos, tenemos que remover la incalculable cantidad de máscaras que llevamos acumuladas en nuestra mente. Pero ¿saben qué? Al llegar a la autenticidad pura del alma, uno puede enfocar todo lo que hace en su vida como servicio devocional al Supremo. Y ahí es donde está todo el mundo situado, en la percepción de que servir a lo divino, servir a lo supremo y consecuentemente servir a todos, porque son todos parte de lo supremo, es una ilusión o te degrada en el status quo. ¿Por qué? Porque servir te sitúa en la plataforma del esclavo, ¿no es cierto? Pero ¿no son todos acaso esclavos de su propia mente? Piensen. Su ansiedad no es por sobrevivir, sino por pertenecer. El miedo no es morir de hambre, sino ser excluido del círculo social, ser juzgado como no exitoso. Esta ansiedad es un fuego que consume la energía mental que debería estar dirigida a la pregunta esencial. ¿Quién soy yo? De verdad, ¿quién eres tú? ¿Tu mente, tu inteligencia, tu cuerpo material? ¿Sabes quién eres o solo crees que sabes quién eres? Definir esa esencia y vivir en relación a la esencia auténtica es la meta primaria de la vida. Y ahí recién comienzan las cosas. Los Vedas enseñan que la verdadera riqueza, Sri, es la riqueza interior, paz mental, Shanti, contentos, Shantosha, conocimiento espiritual, Jnana y amor divino, Prema. El rico pobre es, en realidad, el pobre más miserable. Posee objetos, pero carece de completo de paz. Es un mendigo con un Rolex. Una vez paré un chico y me dijo algo cómico. Mirá, tengo un reloj caro y no tengo tiempo. Qué ironía, ¿no? Así es más o menos. Y todos vivimos la idea del tiempo dual. El tiempo de un futuro que no existe y estamos ahí proyectando hacia esas realidades de un pasado que tampoco existe y sufrimos en relación a ese pasado. Su vida es un acto de teatro para una audiencia a la que le importa muy poco, mientras su alma se marchita en el interior, clamando por un significado que trascienda la próxima compra o el próximo viaje. Clamando por un significado que trascienda la próxima compra o el próximo viaje. O sea, desesperadamente buscan algo que sea trascendental a este mundo material. Quien quiera trascender este mundo material, que me contacte. Es un placer ayudar a las personas a descubrir esta percepción real de lo que realmente somos, un alma. La verdadera abundancia de la conciencia de clase a la conciencia de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y no se llama ser conscientes de Él, sino ser conscientes de cómo somos parte y porción de Él. Por ende, tenemos la misma composición. La solución védica no es abandonar la sociedad y volverse un mendigo. Más allá de que la mayoría de los sabios dicen, ¿saben qué? Renuncio a todo esto y me dedico a ser un sabio. Y observan el mundo desde su estera, sentados en el piso y analizando cómo las máscaras caminan de aquí para allá. En el Bhagavad Gita se enseña en un campo de batalla, no en una cueva. La solución es cambiar la conciencia con la que interactuamos con el mundo material. Propiedad versus administración, Seva versus Boga. Debemos dejar de vernos como propietarios de nuestras posesiones. Mi casa, mi carro, mi dinero, mi amante, mi esposo, mis hijos. Y comenzar a vernos como administradores. Todo pertenece a Dios. Y Savasyanidan Sarvam. Él nos presta recursos para que los usemos en su servicio. La casa no es mía, es un espacio que Dios me prestó para criar una familia en conciencia de Dios. El dinero no es mío, es una energía que debo usar para el bienestar de los demás y para apoyar la propagación del conocimiento espiritual. De eso se trata, concientizar la materia. El contento simple. Shantosha, cultivar la satisfacción con lo que tenemos, sabiendo que es exactamente lo que necesitamos para nuestro progreso espiritual en este momento. Esto no es conformismo, es inteligencia espiritual.
Es la liberación de la rueda del hámster del deseo insaciable. Constantemente está el hámster dando vuelta en una realidad. Se cree preso de estar en esa rueda y no se da cuenta que el humano hoy en día está siendo preso de sus deseos materiales. Increíble. No nos queremos convencer del conocimiento védico, pero abrazamos con amor el apego a la materia, la sensación de placer, al incluso evitar todo lo que esté conectado con el Dharma, rechazando cualquier tipo de manifestación del Dharma que no se ajuste a mis conveniencias. Claro. ¿Por qué? Porque si se ajusta o se desajusta de tus conveniencias, puede terminarse generando una transformación, y la transformación genera miedo cuando querés establecerte en una zona de confort, ¿no? Interesante. Vivir en el modo de la bondad, simplificar la vida, reducir las deudas, las posesiones innecesarias, comer cada comida simple y pura, rodearse de compañía elevada, verdaderos sabios que nos ayudan a espiritualizar nuestra existencia. Este estilo de vida reduce la ansiedad y crea un espacio mental necesario para la práctica espiritual. Redefinir el éxito. El verdadero éxito es la cantidad de amor puro que hemos desarrollado por lo divino. Todo lo demás es riqueza, estatus, fama, placer. Son accesorios temporales que vendrán y serán según nuestro karma. Van y vienen. Un mendigo con amor por Dios es inmensamente más exitoso que un magnate lleno de ansiedad y vacío existencial, supliendo sus necesidades de placer con momentáneas compañías que carecen de comprensión divina. La clase media es un estado mental de ansiedad administrada y ambición controlada. Es un velo que nos hace creer que estamos a salvo mientras nos mantiene en la orilla del océano de la existencia material, sin atrevernos a nadar hacia la liberación, hacia el amor puro. La verdadera paz no se encuentra ascendiendo en la escala socioeconómica, sino trascendiéndola por completo. Trascender la materia, trascender el karma, dedicarnos al servicio divino, a la suprema personalidad de Dios, al gurú, a los sabios y a todo aquello que se direccione al amor divino. Se encuentra al cambiar la pregunta de cómo puedo pertenecer a esta clase media alta, a cómo puedo pertenecer al reino eterno de lo divino. Es un estado de conciencia, no se olviden. No es un lugar a donde tenemos que llegar, es ser. ¿Quién eres? Tú, auténtico. La verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la profundidad de nuestra conexión con el Ser Supremo. Es el paso de la conciencia de clase a la conciencia de Krishna, donde uno descubre que, como alma espiritual que realmente somos, ya se posee toda riqueza del universo por derecho constitucional. Satchit Ananda. El Bhagavad Gita nos lo recuerda. Pariksha kahir api vigyana nityam bhakti janardane Avya Vicharaniya Vai Satviki Mamukshubi. Este verso nos encuentra literalmente en el Bhagavad Gita en esta forma. Es una compilación que encapsula enseñanzas centrales del Gita, particularmente en los capítulos 12 y 9, donde se elogia el Bhakti, devoción, como el camino superior. El lenguaje y la estructura son consistentes con la filosofía de Srila Prabhupada, quien tradujo el Bhagavad Gita por primera vez. Bueno, no por primera vez, pero fue el más propagado en Occidente y fue una de las mejores traducciones, quien frecuentemente resumía las conclusiones esenciales de esta manera. Para mantener la fidelidad es crucial señalar que este es un resumen de la esencia, no una cita textual directa. Una cita textual exacta y poderosa para este tema sería el 266, que se presenta a continuación. Aquella devoción constante e ininterrumpida a Vyavachirini Bhakti, dirigida a Janardana, Krishna, el benefactor de todas las personas, que es de la naturaleza de la bondad pura, Sattviki, es conocida incluso por los grandes sabios como el medio perfecto para la liberación, liberarnos de este mundo material. Este mantra es la solución final a la ansiedad de la clase media que nace en buscar seguridad en lo material, que es por naturaleza inestable, anitya. El bhakti, o la bhakti, dependiendo, el servicio devocional puro, es el único refugio inquebrantable, no pide que abandones tu posición social. Te voy a dejar algunos videos sobre bhakti atrás, al final de este. Pide que le ofrezcas todo lo que haces a Krishna, el contador de clase media, un contador de clase media que hace sus impuestos como un servicio a Dios para mantener a su familia y donar las causas espirituales, se convierte en un ser liberado en la vida, Jiva Mukta. ¿Por qué? Porque hace de su vida una ofrenda. Mientras que un CEO que trabaja solo para su disfrute es un esclavo.
El que trabaja para disfrutar de los sentidos está siendo esclavo de sus sentidos y no se da cuenta que los sentidos no son más que elementos momentáneos que tenemos que utilizar para poder trascender este mundo material. La Bhakti purifica la conciencia y transforma la lucha por el estatus en un juego de amor y servicio, otorgando una paz que trasciende por completo las fluctuaciones de tu cuenta bancaria. ¿Qué les parece? Nashti budir ayuktasya na chayuktasya vavana na chavak santir ashantasya kutasukaham. El que no está en conexión con la conciencia de lo supremo, Krishna, no puede tener una inteligencia trascendental ni una mente estable. Por eso no puede percibir las cosas del alma y considera que las acciones momentáneas de su karma están de una manera u otra direccionado a la vida espiritual. ¿Todo es espiritual? No, señor, no es todo espiritual, porque todo lo que haces que te genera karma no está siendo utilizado al servicio de lo divino, sin las cuales esta trascendencia, no hay posibilidad de paz. Al menos que trascendamos este mundo material, la paz es una ilusión. ¿Y cómo puede haber felicidad sin paz? Imposible. Este verso es devastadoramente directo. La paz y la felicidad genuina son imposibles sin conexión espiritual. Explica por qué la clase media, a pesar de su comodidad material, sigue ansiosa. Le falta esa conexión. No solo la clase media, la alta, la rica, la pobre, la más baja, todos y cada uno, incluso los desclasados, porque hay personas que están desclasadas no solo por un concepto económico, también por un concepto intelectual, porque son pensadores que no se interesan en todo este conocimiento de la materia. Pero mismo así, a menos que haya una conexión con lo divino, todo eso no es más que karma que constantemente se va acumulando. Espero les haya gustado, espero estén satisfechos con este conocimiento y cualquier pregunta no duden en hacerla. Al final de cada uno de mis videos está el WhatsApp, pueden contactarme, no hay ningún problema y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.